Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué gusto volverles a ver y tener el placer de saludarles, deseándoles un feliz año 2023, en el cual puedan alcanzar todas sus metas, sus objetivos y sus logros planteados. Como siempre, es un gusto volverles a ver. Y conforme ustedes ya lo conocen, vamos a seguir avanzando con la materia respectiva. Dentro del contenido de esta semana, como ustedes ya pudieron percatarse en el video de clase sincrónica, eh, ustedes ya deben haber observado que vamos a revisar las funciones del lenguaje y los niveles de la significación del texto. ¿Sí? Dentro de ello, nosotros vamos a determinar como objetivo determinar que la intención comunicativa explicada por los diferentes tipos de texto eh, son los que nos van a permitir a nosotros transmitir un mensaje bastante claro, profundo, detallado y obviamente con las características correspondientes que definen y que marcan a cada uno de estos tipos, ¿no? Ustedes van a poder observar que tenemos diferentes intenciones comunicativas y dependiendo de ello nosotros vamos a tener que plasmar los textos en cierta manera en específico, ¿sí? Lo cual lo vamos a seguir viendo de manera más extensa y lo vamos a seguir desarrollando con todos y cada uno de ustedes en el transcurso de esta clase. ¿Ustedes qué tipos de texto conocen? ¿O qué entienden ustedes mejor por intención comunicativa? Dime, Andreita. Los que intentan transmitir de alguna forma diferentes ideas. Por ejemplo, lo que hablaba de textos descriptivos, que Ya, obviamente describen algo específico, ¿no? Dan las características. ya. ¿Qué más entienden ustedes qué clases de tipos de textos conocen ustedes? ¿Qué consideran ustedes que es la intención comunicativa? A ver, ¿qué consideran ustedes que es la intención comunicativa? A ver, Lisbeth, ¿qué es la intención comunicativa para ti? La intención comunicativa es tu manera de comunicarte con otras personas, la intención que tienes, eso. Ya. A ver, Andreita. Es el propósito, es la finalidad que tiene el texto para con el oyente o lector. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Bueno, ya vemos que tienen algo de nociones de lo que es la intención comunicativa. ¿Alguien más que pueda andar en el tema? A ver, Alexander Quintana, ¿qué entiendes por intención comunicativa? Cuando las personas quieren comunicarse así con otras Así personas, como. con otras personas, por Ya. medio de mensajes. A ver, Darwin, tú querías intervenir, por favor. Es dar a entender sobre un tema o actividad a una o varias personas. Una Ya. actividad comunicativa. Bueno. Me han dado respuestas que tienen relación, que tienen nociones sobre lo que corresponde realmente a esta intención comunicativa. Pero vamos a
aclarar de una manera un poco más profunda y más amplia a lo que refiere la materia de esta semana. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver. ¿Quién me ayuda leyendo? Ya ni para qué preguntar, como siempre, el Android. Dime, Android, ayúdame, por favor, Android. Ya. Función del texto en la comunicación. Todos los textos cumplen diferentes funciones respondiendo a la intención comunicativa que tiene el emisor al momento de planificar su escrito para conseguir una mejor comunicación. La intención comunicativa explica los diferentes tipos de texto, pues si voy a escribir una noticia necesito un texto referencial, mientras si quiero escribir un ensayo o un poema necesito las funciones apelativa o estética correspondientemente. Dentro de la comunicación... Hasta ahí vamos, Andreita, para ir por partes. A ver, entonces, miren, aquí nos está manifestando de manera ya muy puntual que trata sobre las diferentes funciones que cumplen los textos con la finalidad de cumplir con el propósito o el objetivo del emisor en este sentido. ¿Quién era el emisor? La persona que transmite la información. Ya, correcto. Gracias, Andreita. Entonces ya sabemos nosotros que el emisor es la persona que emite o crea estos mensajes, ¿no? Y obviamente va a tener un objetivo, va a tener un propósito para enviar dicho mensaje. Obviamente, nosotros ya como lo vamos a seguir viendo, cada uno de estos textos requieren de ciertas puntualizaciones pertinentes que nos permite a nosotros diferenciarlo de los demás, ¿sí? Es así que dependiendo de lo que queramos nosotros transmitir, vamos a tener que aplicar ciertas características o ciertas estructuras en cada uno de estos textos, ¿sí? Como ya ven, si nosotros queremos emitir una noticia, vamos a tener que elaborar un texto referencial, ¿sí? O si vamos a escribir un texto de un ensayo o un poema, vamos a necesitar las funciones apelativa o estética correspondientemente, porque cada una de estas tiene ciertas particularidades que las diferencian de los demás. Y obviamente cada una de ellas tiene una intención comunicativa diferente entre sí, que ustedes mismos van a poder, con el desarrollo de la clase, ustedes van a poder distinguir cada uno de estos textos, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo el tercer párrafo? A ver, Melanie, por favor. La intención comunicativa explica los diferentes tipos de texto. Pues si voy a escribir... ¿Perdón? Disculpe. Dentro de la comunicación, las funciones de texto son una prioridad, ya que necesitamos saber qué es lo que deseamos conseguir de la audiencia al escribir. Necesitamos saber, ya me perdí. Al escribir algo, se nos hace especialmente necesario planificar nuestro texto en función de lo que queremos, reflexionar, convencer, motivar, informar, enseñar, concientizar, entre otros. Gracias, Mel. Bien, entonces lo que les manifestaba, ¿no? Nosotros dentro de estas funciones del texto, lo que vamos a desarrollar son prácticamente mensajes debidamente estructurados y perfilados a remitir un mensaje en particular, ¿sí?
Es decir, nosotros, como ya habíamos visto, si somos los emisores, vamos a buscar algo a través de un mensaje, ¿no es cierto? Vamos a tratar de conseguir algo o de crear una impresión de alguna manera en el lector o en el receptor en este sentido, ¿sí? Por ello mismo, como ustedes ya pueden observar, dependiendo de lo que nosotros querramos transmitir, nosotros vamos a poder, vamos a tener, mejor dicho, que estructurar el mensaje de una manera correcta, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando de la audiencia. Es decir, del público al que va dirigido este mensaje o esta información. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Luis. Funciones del lenguaje. El hablante, según sean sus intenciones, para lograr una finalidad, se vale de las funciones del lenguaje. Tomando en consideración este principio, las funciones del lenguaje se han clasificado en expresiva, apelativa o connotativa, representativa o referencial, metalingüística, fáctica y poética, clasificación que estableció Jackson 1960, basándose en los 6 elementos de la comunicación: el emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Los actuales estudios de las funciones del lenguaje han permitido hacer otras calificaciones entre estas. Esta es la función programática. Con esta función se demuestra que el sistema lingüístico no solo tiene la función de expresar un estado de cosas, sino también la de provocar relaciones entre actos de hablar en la interacción comunicativa. Ya, Luis, de entrada, tienes que practicar muchísimo la lectura. Yo les había mencionado que al menos para pasar esta materia ustedes deben leer y escribir correctamente. Aquí ustedes pueden ver, ¿quién me dice cuáles fueron los errores de Luis? A ver. ¿Las palabras exactas o los errores en las puntuaciones? Ya. Por lo que tú te has percatado de todo, ¿no es cierto? Me parece excelente, Andreita. Eso también demuestra que tú tienes lectura comprensiva, porque al mismo tiempo de lo que estaba leyendo Luis, tú estabas leyendo las láminas, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes pueden establecer y determinar que uno, como nos manifiesta Andreita, que está totalmente correcto, nosotros primero contamos con signos de puntuación. Sí, tenemos comas, puntos, punto y coma, que deben ser respetados al momento de la lectura. ¿Por qué? Porque incluso si leemos mal, nosotros podemos terminar transmitiendo un mensaje Equivocado. equivocado, ¿no es cierto? Incluso nos van a entender de otra manera. Entonces es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Yo, como les había manifestado en esta clase, tienen que salir aprendiendo súper bien. Segundo punto de lo que también nos hace caer en cuenta Andreita, y que también los que realizaron una lectura comprensiva y acompañaron a la lectura constante en la lámina, pudieron establecer y percatarse que nos cambió de palabras un montón de veces. Entonces, para ello, yo como les he dicho, necesitan practicar la lectura. E incluso yo ya les había dado un tip que cuando ustedes encuentren palabras que no sean conocidas como para ustedes, o que las encuentren complejas, ustedes pueden realizar una lectura un poquito más lenta, ¿no? En todo caso, esta sílaba por sílaba, con la finalidad de seguir adoptando esta habilidad y esta capacidad para leer, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta
todos estos puntos que resultan relevantes dentro de la materia de comunicación oral y escrita. ¿Sí? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Dentro de las funciones del lenguaje, nosotros vamos a buscar algo, ¿sí? Van a tener un objetivo al momento de transmitir un mensaje. Y para ello, nosotros contamos con estas funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros, dependiendo de nuestra intención comunicativa, vamos a tener que estructurar, como ya vimos, estos mensajes, estos textos de una manera adecuada y correcta, ¿sí? Nosotros dentro de estas funciones nos hemos podido percatar y ahora lo van a tener mucho más presente que tenemos una clasificación, ¿sí? Desarrollada por Jacobson y que en la misma ustedes van a encontrar que cada una de estas funciones tiene una peculiaridad, tiene una característica, tiene un propósito en particular, valga la redundancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un objetivo específico, van a transmitir un tipo de mensaje determinado, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros querramos alcanzar o buscar con dicho mensaje, ¿sí? Dentro de los mismos nosotros tenemos la función expresiva, la función apelativa o connotativa, la función representativa o referencial, la función metalingüística, la función fática y la función poética. ¿Sí? Nosotros vamos a podernos percatar de puntos esenciales que las distinguen de las otras. ¿Sí? Obviamente aquí este autor tomó en cuenta los elementos de la comunicación, ¿no? Que son esenciales para que nosotros podamos mantener o establecer una comunicación correcta y adecuada, como lo es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto, que ya lo vimos nosotros de una manera más detallada, ¿verdad? ¿Qué era el emisor? ¿Quién era el emisor? A ver. La persona que crea o emite el mensaje. Gracias, Andreita. ¿Quién era el receptor? La persona que recibe el mensaje. Ya. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué era el mensaje? Es la información que se quiere transmitir. Ya. ¿Cuál era el canal? Ya lo vimos. A ver, Emily Monta. ¿Era por donde se transmite el mensaje? ¿Perdón? Perdón, Darwin, ¿qué me dijiste? ¿Es por donde se transmite el mensaje? ¿El Ya, canal? es como establecemos esta comunicación, Es- ¿verdad? Sí, es como nosotros vamos a establecer. ¿Cuál es el código? A ver, Emily Monta. El tema de cómo se trataba en específico. No. Perfecto. Entonces nosotros también el código ya comprendemos que se refiere a la lengua que nosotros manejamos, ¿no? Para podernos comprender, para que podamos entender el mensaje. Y obviamente el contexto que a nosotros también incluso el ambiente o las circunstancias en las cuales se desarrolla esta comunicación es la que nos permite conocer más a fondo también cómo se ha entablado esta comunicación, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros ya tenemos esta clasificación debidamente establecida y desarrollada, que nosotros ya más adelante vamos a seguir viendo
cuáles son los puntos relevantes de cada uno, ¿sí? Obviamente, nosotros debemos tener un sistema lingüístico como el código, de lo que habíamos estado hablando, para poder comprender estos mensajes, ¿sí? Para nosotros poder entender estos mensajes, tanto de manera oral como escrita, ¿sí? Porque si no, también ustedes ya saben que esto puede llegar a impedir que nos comuniquemos de manera adecuada o de manera completa. ¿Y esto a qué puede llevarnos que no nos comuniquemos de manera correcta? A confundir a las personas. Exactamente. Gracias, Mel. Podemos confundir a las personas, podemos emitir un mensaje diferente al que queríamos. Entonces es importante que nosotros tengamos estos conocimientos. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, vamos con modales. Ya. Función expresiva. Es la que se encarga de emitir opiniones y vivencias con una manifestación subjetiva de la realidad. Un ejemplo de esta función es el siguiente. Función representativa o referencial. Cuando la intención del hablante es formar y dar a conocer hechos y datos de la realidad, es una comunicación objetiva. Se dice que la función en este caso es representativa o referencial. Un ejemplo de esta función se presenta en la siguiente ilustración. Bueno, aquí les comunico algo, ¿no? Aquí se presentó un inconveniente y me tocó eliminar las imágenes. Bueno, yo necesito cambiar el texto. Porque se me hizo muy pesado el archivo, entonces no me lo permitía la plataforma. Bueno, miren, dentro de la función expresiva, nosotros ya tenemos claro que es una función en la que nosotros vamos a expresar nuestros sentimientos, ¿sí? Nuestras emociones, yo qué sé, nuestra forma de exteriorizar lo que sentimos por dentro. Sí, yo qué sé, si se llega a encontrar, pongámoslo así, Darwin y Melanie han sido amigos de años, o sea, si se vuelven a encontrar, obviamente va a ser qué emoción, qué alegría encontrarte, qué lindo verte, ¿sí o no? Entonces nosotros vamos a demostrar estas funciones de una manera emotiva y obviamente ya esto tiene ese tipo de peculiaridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros incluso si hablamos de subjetivo, vamos a hablar un poco de incluso exagerar las cosas, pongamos así, al momento de expresarnos, ¿no? Yo que sé, puede ser de alegría, de tristeza, en este sentido. Dentro de la función representativa o referencial, nosotros debemos tener en cuenta que cuando hablamos de referencial, estamos hablando de información objetiva. Ustedes sí han de conocer, me imagino que noticias, ¿no? Noticias, pero veraces, ¿sí? O sea, de medios de comunicación que realmente transmiten noticias que han sido debidamente investigadas. Lamentablemente aquí en el Ecuador mismo, casi no, nada de ese tipo de periodismo, pero pónganse, yo les puedo poner de ejemplo las noticias que las transmiten en CNN o la BBC, que son realmente objetivas, ¿no? Que para ellos transmitir este mensaje, ¿qué tuvieron que hacer? Realizar una investigación profunda, ¿sí? Por eso hablamos de comunicación objetiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunicación objetiva, estamos hablando de cosas netamente reales, comprobadas, verídicas, ¿sí? En este caso ya tenemos claro que las noticias vienen a ser un claro ejemplo de esta función representativa o referencial. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Emily Monta.
Función metalingüística. Si se trata de explicar y aclarar conceptos de ideas relacionadas con conocimientos lingüísticos, decimos que se trata de la función llamada metalingüística. Un ejemplo de esta función aparece en la siguiente ilustración. Función fática. Para iniciar, interrumpir o continuar una comunicación, estamos ante la función que se denomina fática. Los sonidos y palabras sin sentido, pronunciados en cualquier de estos momentos de un acto comunicativo, solo sirve para indicar que se está presente y mantener abierto el canal de la comunicación. La siguiente ilustración presenta esta función. Ya, lo mismo, ¿no? Les manifiesto en esta cuestión de en los ejemplos lo que sucedió y que, bueno, tal vez por eso no pueden ustedes percatarse porque les había puesto unas imágenes de ahí. De la función metalingüística es sencillo que ustedes puedan comprender cuál es la función. ¿A quién le han dado, creo que a todos, a quién le han dado clases de inglés en la escuela, en el colegio? A todos, creo yo. ¿No es cierto? ¿Y ahí qué les daban en estas clases de inglés? Verbos, Verbos irregulares, verbos regulares. La verbo- gramática. la gramática. Les daban gramática, les daban estructura de oraciones, el verbo to be, cómo tienen que pronunciar las palabras, ¿no es cierto? Esa es una clara muestra de la función metalingüística, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos trata a nosotros de explicar o de aclarar conceptos relacionados con esos conocimientos lingüísticos referentes a un código en particular. Creo que a todos también nos deben haber dado lengua de comunicación, ¿no? En la escuela y en el colegio. Entonces ahí también nosotros tenemos una clara muestra de esta función metalingüística. ¿Por qué? Porque nos están dando conceptos, porque nos están explicando de una manera más clara, más profunda sobre la correcta aplicación del idioma, en todo caso en el lenguaje español, para que nosotros incluso sepamos cómo desarrollar esta comunicación, estructurar estos mensajes y lo hagamos de una forma adecuada, ¿sí? Miren, en lo que responde a la función fática es la que nos permite a nosotros entablar esta comunicación, simplemente para poder nosotros establecer esta conexión comunicativa entre un emisor y un receptor. ¿Sí? Es por ello que nos manifiesta para iniciar, interrumpir o continuar una comunicación. Ahí nosotros estamos denominando y estamos estableciendo esta función fática de manera muy puntual. ¿Sí? Nosotros cuando estamos, yo qué sé, estamos terminando, ya estoy conversando con Andreita y le digo, ¿qué tal fin de año? Y yo le digo, ¿y qué más, Andreita? Estoy alargando, ¿no es cierto?, esta comunicación. Entonces estamos también ahí de esa manera estamos aplicando esta función fática. Como ustedes pueden ver y pueden darse cuenta, utilizamos estas funciones de manera tan cotidiana que ustedes jamás han de haber tenido, creo, una conceptualización tan técnica de lo que aplican a diario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estas funciones las aplicamos de manera continua, de manera general, de manera cotidiana, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, vamos con Yesenia Bravo. Ya, ¿me escucha? Sí. Función poética. Cuando estamos frente a un texto armónico por su forma,
que refleja sensibilidad de su autor en un estilo estético. Hablamos de la función poética. Un ejemplo es el que presentamos en la siguiente ilustración. Ya, miren, bueno, aquí tenemos uno de los ejemplos que, como les manifesté, no me resultó posible subir a la plataforma porque estaba muy pesado el archivo, pero aquí tenemos claro este ejemplo, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí el dibujo, la imagen? ¿Qué es lo que está haciendo? Recitando un poema mediante señas, o sea, Ya está recitando, ¿no? ¿Ustedes qué entienden como un texto armónico o estético? Espérate, Andreita, porque si no... A ver, ¿qué entienden ustedes por un texto armónico o estético? A ver, Melanie. Que es algún tipo de texto que tiene algo que transmite algo bonito, algo así, que transmite bueno, Ya. ¿Alguien más? A ver, Leslie. Que el texto no afecta a nadie, que solo es para informar, pero no le afecta a ninguna persona así. No. No. Miren, a ver, Andreita, por favor. No, tranquilo. Sí, quería decir justamente lo mismo, que es un texto el que se escucha, bueno, al momento de escucharlo se escucha de una manera muy bonita, sería la palabra, ¿no? Bonita, muy elegante, muy, no formal, sino, pues digámosle bonita, la palabra, mantengámosle bonita. Ya, gracias, Andreita. Ustedes sí han leído poemas, me supongo, ¿verdad? Sí han de haber leído algún tipo de poema o han de haber visto algún tipo de poema o escuchado. ¿Qué tienen estos poemas dentro de su estructura? A ver. rima. Ya. ¿Y eso qué es? Viene a ser armónico, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ustedes también han leído poemas, yo que sé, de Pablo Neruda, el poema 20. Se han de haber leído, ¿no es cierto? El de Pablo Neruda, el de la mujer, el cabello es dorado, algo así. ¿Ya han leído poemas? Ya. A pesar de que no tengan estas rimas, ¿qué tienen este tipo de textos? belleza gramática. Ya. Sí se han dado cuenta que los poemas, textos literarios, en este sentido también tienen una estructura más embellecida, ¿sí? Incluso en las palabras que forman parte de su contenido. Ahí estamos nosotros hablando de esta función poética, de esta función armónica, de esta función estética, que nos permite a nosotros expresarnos de una forma mucho más adornada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que les estoy manifestando, ¿sí? Esa viene a ser la función poética en sí. Miren, dentro de lo que corresponde a las funciones del lenguaje, nosotros ya tenemos dentro de este cuadrito debidamente determinado y expresado de forma ordenada a qué se refieren cada uno de ellos, ¿no? Y qué contienen dentro de su información, de su contenido, valga la redundancia una vez más. ¿Sí? Miren, funciones del lenguaje.
se define como uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones comunicativas. ¿Sí? Miren, en la referencial se refiere a o incide sobre hechos, cosas, ideas. Se manifiesta en oraciones enunciativas y tiene la intención de informar. ¿Sí? Miren la función emotiva. Aquí nosotros tenemos que se refiere o incide sobre el propio hablante, se manifiesta en oraciones admirativas, enunciativas y en la entonación, ¿sí? Como les he manifestado, que aquí nosotros ya vamos a utilizar incluso hasta una entonación diferente. Aquí imagínense, ya tenemos dos funciones que al menos utilizan esta entonación. ¿Cuál será la otra función en la que se utiliza esta entonación en particular? En la poética, ¿no es cierto? Estamos hablando de los poemas, ¿no? Y ustedes cuando han de haber escuchado recitar algún poema, se han de haber dado cuenta que incluso hacen gesticulación o que utilizan una entonación especial para transmitir este mensaje, ¿sí? Y la intención del emotivo es expresar sentimientos. La conativa se refiere o incide sobre el oyente, se manifiesta en oraciones imperativas, de igual manera interviene en la entonación, y la intención es hacer que actúe, ¿sí? La fática, que es el canal de comunicación, ¿sí? Incide sobre el canal de comunicación y se manifiesta en oraciones de interrogación, repeticiones, frases hechas. Y tiene la intención de abrir, cerrar o mantener esta conversación. La poética se refiere o incide sobre el propio mensaje, se manifiesta en el estilo, ¿sí? Se manifiesta en el estilo y también en la belleza, en esta belleza, y aquí mucho más incluso que las otras de la entonación. Y la intención es causar extrañeza, tanto como extrañeza no, sino como llamar la atención, ¿sí? De los oyentes o de los receptores o del público al que va dirigido el mensaje. Las metalingüísticas, que nosotros sabemos que ya refieren incide sobre el lenguaje, que se manifiesta en definiciones de aclaraciones y tiene la intención de compartir mejor el código lingüístico, como ya lo habíamos hablado en maneras reiteradas, porque resulta totalmente relevante para, con ello, poder tener una mejor comprensión del idioma en el que nosotros nos desarrollamos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta en particular? ¿Sí? No, ninguna. No, profe. Todo está claro. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a revisar hasta aquí el material. Y continuaremos en la próxima clase de manera respectiva. Muchas gracias, muchachos.